Gracias, compañero Emil Batalla. Agradeciendo de antemano a la organización del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, en la persona de su presidente, el profesor Zamorano, que evidentemente siempre preocupado por los temas de actualidad que generan controversia dentro de nuestra jurisdicción panameña, y hoy nos reviste la mesa con un prestigio no menos importante, la vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Tenemos hoy una fiesta en casa donde evidentemente el intercambio nacional e internacional en los aspectos relacionados con los acuerdos de pena en materia de los delitos sexuales será abordado desde esta óptica. En ese sentido, nosotros queremos señalar, abriendo un poco el paréntesis para la primera ponencia, que es la compañera Cris Dañada Poveda, queremos señalar como elemento fundamental que el derecho como tal tiene principios, reglas y garantías. La Corte Suprema de Justicia, en reciente fallo de la mina, que todos lo conocen bajo ese presupuesto, en la página 169, se adentra a identificar que los principios y la garantía son normas que optimizan la posibilidad del derecho. Desde esa óptica, consideramos importante llevar adelante la presente mesa, toda vez que vamos a primero a escuchar a la compañera Cris Poveda en ese sentido, al evidentemente abordar el tema desde la óptica de la Defensoría Pública. Hablando directamente de la compañera Cris, miembro del Instituto, es licenciada en Derecho y Ciencia Política, egresada de la Universidad de Panamá, capítulo honor Sinmalamba, posee una maestría en Educación con énfasis en Educación y Docencia Superior, maestría en Derecho Procesal, Derecho Penitenciario y Ejecución de Sentencia, en Derecho Penal, especialista en Mediación y diplomado en Casación, Teoría del Delito, Recursos Humanos y Derecho Ambiental. La compañera Cris Poveda ha representado el Instituto con los hermanos colombianos. El año pasado estuvo precisamente con la compañera presidenta intercambiando evidentemente la defensa de esos derechos de la mujer a nivel de Colombia, donde hizo una excelente presentación representando evidentemente a nuestro país. Se rompe el paradigma social de decir que las personas no son profesas en su propia tierra. Con ustedes, la compañera Cris Poveda. Muy buenos días, bienvenidos todos. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes en esta mañana, ya entrando al mediodía, y con dos retos definitivamente, uno el horario y el otro la hora también que nos han fijado o el tiempo que nos han fijado para hacer esta presentación. Pues le damos la bienvenida a la doctora Caldas, porque es un miembro fundamental para el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y esta es su casa. Igualmente al doctor Tuñón, destacado docente del Centro Regional Universitario de Colón, y al profesor Jorge Chan, quien también es amigo de las aulas de clase. Ahora bien, vamos a dar inicio a este tema, un tema controvertido, un tema necesario de abordar en esta primera mesa penal y que va a generar definitivamente una serie de comentarios y de aportaciones por parte de la mesa y por parte de cada uno de ustedes. Nuestro propósito con esta presentación es abordar un poco los aspectos de cómo se encontraba regulada la figura o el instituto de los acuerdos de pena con la Ley 63 de 2008 y también igualmente cómo se ha dado esa reforma y cómo tenemos este instituto al día de hoy. Nótese que a efectos de abordar la temática, el artículo 220 de ese Código Procesal Penal establecido en el año 2008 abordaba la figura de los acuerdos de pena bajo dos aspectos o dos situaciones particulares en base a, uno, aceptación de los hechos y el otro, la figura de la colaboración eficaz.
Esta normativa definitivamente ya es conocida por todos nosotros. Sin embargo, hay unos aspectos aquí que quiero introducir a la mesa a objeto de debate, que es lo que nos aboca. Y uno de ellos es precisamente la oportunidad para presentar los acuerdos de pena. Y definitivamente la normativa establecía, y al día de hoy con la modificación establece, que el fiscal deberá presentarlo ante el juez de garantías y tiene un término dentro de esa fase, que es la fase de acusación. Esto es importante resaltarlo, toda vez que se han generado muchas opiniones acerca de la figura y el momento procesal de validar los acuerdos de pena, y dejo a la mesa un primer aspecto: validarlo en la etapa de juicio oral. Conveniente, no, situaciones que hemos vivido en la práctica. No obstante, otro de los aspectos esenciales dentro de la normativa era el límite para validar los acuerdos de pena, ese monto de la pena. Nótese que esto, y lo voy a abordar más adelante, es uno de los aspectos esenciales de la reforma, y que la pena en estos acuerdos no podía ser superior a la acordada y tampoco podía ser inferior al tercio. ¿Al tercio de qué? De la pena que le debía corresponder en juicio oral. El otro aspecto que debía abordar esta normativa guarda relación con la colaboración eficaz. Y hemos tenido experiencias en cuanto a esa colaboración eficaz, las consecuencias de la validación de estos acuerdos de pena y sobre todo pues esperar a que llegue esa fecha de juicio oral y que la persona comprometida realice eficazmente esa colaboración eficaz y rinda testimonio en juicio oral. Al respecto hemos tenido algunas situaciones incluso de que el juicio no llega a realizarse, puesto que las personas que habían sido acusadas pues validan acuerdos de pena, entonces ya no se realiza la figura como tal de colaboración eficaz. Sin embargo, hemos tenido la experiencia que el Ministerio Público honra esos acuerdos y como ya fueron validados por el juez de garantía, pues se realiza otra audiencia donde ya definitivamente se dicta la sentencia de rigor. Otro aspecto fundamental y que no debemos olvidar es que la Ley 14 de 17 de febrero del año 2017 también estableció este instituto de los acuerdos de pena para aquellos casos del sistema inquisitivo mixto. Y no debemos olvidarlo porque el artículo 24 incluso establecía un límite dentro del tiempo de investigación para poder realizar estos acuerdos. Y era precisamente esa fase a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y hasta antes de la celebración de la audiencia ordinaria. ¿Qué es un acuerdo de pena? De manera conceptual debemos precisar que este instituto es necesario. A mi concepto, claro que es necesario porque uno, es una fórmula anticipada de solución de conflicto. Si no existieran los acuerdos de pena, créanme que las fechas de juicio oral no estuvieran para las fechas en las que en el primer circuito judicial de Panamá, que es el lugar donde yo les puedo, la circunscripción territorial donde les puedo comentar mi experiencia, pues no estarían en esa fecha. Igual ayuda a descongestionar definitivamente la carga del Ministerio Público, de los abogados litigantes, de los defensores públicos, del sistema en general de los jueces. Y claro, es negociada por el fiscal y el imputado a través de su defensor. Que si es obligatorio o necesaria el ofrecimiento de un acuerdo de pena por parte del Ministerio Público es otro aspecto que ha sido discutido, del cual se han generado opiniones controversiales y es el segundo aspecto que dejo a la mesa para debate. Sin embargo, involucra definitivamente la aceptación de hechos o eficaz colaboración y no presenta límites o no presentaba límites en cuanto a la naturaleza del delito y definitivamente tampoco exige una reparación a la víctima. Para eso existen otros mecanismos alternos de solución del conflicto. El momento, este es el aspecto que vamos a generar el debate en la mesa. ¿Hasta cuándo debemos validar los acuerdos de pena? El rol de ustedes, los abogados que se encuentran aquí, de los estudiantes futuros profesionales del derecho, verificar esas causas, ver sus fortalezas, sus debilidades y así poder establecer el momento oportuno en base a una negociación eficaz con el Ministerio Público.
porque los intervinientes son definitivamente el Ministerio Público y la defensa, que juega un papel fundamental. Los supuestos en los que procede ya los hemos visto, se los dejo aquí solo como un repaso porque el tiempo acorta, y definitivamente lo que quiero es abordar la reforma al artículo 220 del Código Procesal Penal. Fíjense que la modificación fue presentada a través de un anteproyecto, el anteproyecto 59, luego se convierte en el proyecto 49, y como ustedes lo pueden observar, no es lo que se aprobó, pero fíjense cómo fue planteado y cómo los creadores de leyes en el órgano legislativo plantearon la posibilidad de sustraer los acuerdos de pena en algunas instancias. No habrá acuerdo de pena, así era la propuesta, cuando la víctima fuese menor de 18 años, entre otras, cuando el agresor haya sido considerado con anterioridad condenado o haya tenido antecedentes penales, y la pena mínima 3 años. Entre otras situaciones muy propias de la víctima, como aquellas de discapacidad o el parentesco, o cuando se encontraba en alguna situación de vulnerabilidad. Aquí vemos también esa perspectiva de género dentro de este proyecto. Presentación de la propuesta el 25 de julio del año 2024, pero ya el 14 de enero del año 2025 fue enviado a una subcomisión de análisis, y como ustedes pueden observar, del 24 de abril al 14 de mayo hizo un recorrido donde fue aprobado en primer, segundo y tercer debate. Definitivamente lo planteado no fue lo aprobado y generó debate incluso en ese órgano del Estado en cuanto a la viabilidad y las opiniones de aprobar o no este proyecto. ¿Cómo ha quedado el proyecto que ahora es ley de la República conforme a la ley 474 del 24 de junio del año 2025 y que rápidamente fue de conocimiento a nivel nacional? Ese artículo 5 de la ley modifica el artículo 220 del Código Procesal Penal. Y vamos a ver rápidamente cuáles son esas modificaciones. Cuando se trate de delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad o de personas con discapacidad, se deberá validar la opinión de la víctima en relación con el acuerdo de pena. Tercer aspecto para la mesa, ¿qué entendemos por validar la opinión de la víctima? Y estoy segura que va a generar debate. El segundo aspecto fundamental de la reforma es que, y para todos los delitos, más allá del de los delitos sexuales, es que la pena acordada ya no podrá ser mayor de la acordada, ahí se mantiene igual, pero no podrá ser inferior a la mitad de la que corresponde al delito. Ya he validado acuerdos con este tiempo en cuanto a la pena. En cuanto a los intervinientes, definitivamente que va a existir un rol de la víctima en este caso, que ya no va a ser exclusivamente el de llamarle, notificarle y que quiera o no quiera acudir al acto de audiencia. Ahora vamos a tener una víctima más activa en esa negociación y en esa validación de los acuerdos de pena. ¿Por qué realizarlo en delitos sexuales? Y es el propósito de esta mesa. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene una perspectiva. Les comento la mía. Yo creo que esa contundencia que en algunos casos pudiera tener el ente acusador, quien lleva el ejercicio de la acción penal, y es el Ministerio Público en esa labor investigativa, va a generar que el abogado y que el propio imputado, acusado, verifique la posibilidad de validar ese acuerdo de pena. Porque llegar a juicio oral, la pena a imponer va a ser la pena que establece o el intervalo penal que establece el Código Penal, y definitivamente cuando observamos esa acusación y esos medios de prueba que se van a desahogar en juicio oral, vamos a estar casi seguros de que la sentencia que se va a dictar va a ser una sentencia de culpabilidad, independientemente de la valoración de la prueba que haga el juzgador, que es muy importante en base a esa sana crítica.
¿Y qué tiene la defensa como medio de prueba para aportar? Si no tiene, pues definitivamente va a llevar a esa contundencia de la investigación para validar los acuerdos de pena. Pero también debemos atender a los derechos, intereses y realidades procesales del imputado. Y para nosotros es un común denominador que, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, en el instituto, donde yo trabajo de manera muy honrada, tenemos no una, sino múltiples causas respecto de la misma persona. Y ahí debemos verificar, no validar un acuerdo de pena aisladamente, sino ver con nuestros pares la posibilidad de que ese acuerdo de pena sea el más beneficioso para nuestros representados en cuanto a ejecución de sentencia y posibilidades reales de resocialización. Es por ello que es importante considerar el número de cargos imputados también, lo que permite incluso retirar algunos de ellos y poder hacer un acuerdo de pena que se pueda ejecutar, que se pueda cumplir y que también sea aceptado y bien visto por la persona acusada y que el abogado le pueda explicar de forma ética y de forma transparente cuáles son las consecuencias de esa validación del acuerdo de pena. Analizar la naturaleza del delito. Y esto lo digo porque definitivamente nuestra política criminal y nuestra política social establece la necesidad de contundencia y certeza en cuanto a la emisión de sentencias que generen precisamente esa prevención. Pero igualmente atender a esos derechos e intereses de la víctima, que en algunos casos no necesita realmente esa ejecución de sentencia desde el punto de vista criminológico, sino también ese reintegro de lo perdido, de lo afectado, de ese bien jurídico tutelado, y que en los delitos contra el patrimonio económico y entre otros, la reparación puede verse de forma eficaz a través de otros mecanismos que incluso hasta el más simple de ellos, como lo es el perdón, la disculpa o una reparación simbólica, nos hacen arribar a estos métodos y que sean considerados por parte del Ministerio Público para llegar a una pena razonable y darle oportunidad a estos jóvenes que por primera vez cometen un delito de reinsertarse a la sociedad a través de sustitutos o de subrogados penales. Así que en ese sentido, definitivamente nosotros consideramos esta nuestra opinión, y como vamos a tener un tiempo adicional, doctor, para el debate, pues le cedo la palabra a la doctora Caldas para su magistral presentación. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Cris. Ha dejado un número plural de interrogantes, pero cuénteme algo, compañera, y se lo voy a dejar para que comience a pensar sobre ese tema. Usted me habló del momento del acuerdo de pena, y ese momento tiene un término definido. Queremos saber en la próxima intervención cuál es su opinión con relación a ese momento y la posibilidad de que esa validación, ¿por qué tiene que ser la mitad hoy cuando la pena ya se aumentó considerablemente? Eso nos da paso ya a hablar en ese orden de presentación. Sigue el compañero Jorge Armando Chan, que evidentemente el compañero Chan tiene una hoja de vida muy extensa, miembro del instituto, evidentemente colega, profesor de la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría en Derecho Procesal, con énfasis en el sistema acusatorio, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Docencia Superior, profesor de pregrado de la Universidad de Panamá. El compañero Chan tiene entre su habilidad, igualmente ha compartido mesa con la vicepresidenta en esa visita que hacemos periódicamente todos los años, intercambio en Colombia con los grupos semilleros, en la cual evidentemente hoy tenemos por aquí muchos frutos de esos niños que hoy son jóvenes y ya mañana son adultos, que han sido el resultado de ese trabajo de semillero del compañero Chan. Eso significa que estamos frente a una persona que evidentemente es miembro de la academia y le gusta e interviene y otorga su tiempo gratuitamente
al aprendizaje permanente. Con ustedes, el maestro Chan. Como no, le cuenta con 15 minutos, compañero Chan. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Voy a hacer mi exposición de manera sencilla y breve y desde el podio, ¿no? Según el reloj que está establecido. Primero, darle las gracias al Instituto Colombo Panameño, el presidente pues, de este congreso, el profesor Tovares, por la invitación. En igual sentido, también agradecer al magistrado Abel Zamorano por la invitación pues, de participar en este digno panel. De igual forma, pues compañero Tuñón, la compañera Luisa y la compañera Cris Poveda, por compartir con nosotros. Yo voy a hacer unas reflexiones rápidas y breves con relación a lo que yo considero primero los temas de los acuerdos de pena. Miren, yo fui operador en el inicio de este sistema penal acusatorio y yo le tengo que comentar algunas cosas. Uno de los primeros que tendría que comentarle es que cuando hablamos de los acuerdos de pena, era una de las partes de los métodos alternos de resolución de conflicto que se indicaba que lógicamente tenía que fluir para que este sistema penal acusatorio comenzara a avanzar y fuera distinto al tema del inquisitivo mixto. Nos indicaron que el 85% de los procesos tenían que irse al método alterno de resolución de conflicto y que solamente el 15%, eso es lo que hablaban los estadistas, lo hablaron los internacionales, los colombianos, los peruanos, los dominicanos, los chilenos que vinieron. Y yo no tengo ningún problema con los expositores internacionales y con los asesores, considero que son muy viables. Pero lo que es una gran realidad es que cada sociedad tiene primero sus normas de manera distinta, tiene la manera de pensar de manera diferente. Si vamos a Colombia habrán tipos penales que no habrá en Panamá, si vamos a España habrán tipos penales que no hay en Panamá y viceversa. Entonces tenemos que entender que hay una realidad de nuestra sociedad que lógicamente no se puede adecuar. Lastimosamente en este país, lo digo yo con conocimiento de causa, voy a comenzar a estremecer algunos cimientos, comenzamos a copiar y pegar. Y ese es parte de nuestro problema, un problema cultural en copy-paste de lo que hizo Colombia, de lo que hizo Chile, y finalmente entonces quedamos con un Frankenstein. ¿Cuál es el tema con esto? Los métodos alternos de resolución de conflicto, pues lastimosamente no hemos podido llevarlo de manera correcta y finalmente tenemos hoy día un sistema estancado. Un sistema estancado. Podemos decirlo de manera abierta, podemos debatirlo. Para el primer distrito judicial de Panamá está estancado. Así de sencillo. Un juicio a 3 años no es justicia en tiempo razonable. Esa es la realidad. Ah, profesor Chan, pero en Chiriquí de repente está 1 año y medio. Yo que he estado litigando en Chiriquí, sí, en Chiriquí, gracias a Dios, está 1 año y medio. De repente, en lo que es provincias centrales, por ejemplo, lo que es Herrera, Los Santos, Coclé y Veragua, sí, está medio de 1 año, está casi 1 año, ok, fine. Pero resulta y pasa que la justicia en tiempo razonable no es solamente para las personas de provincias centrales, que gracias a Dios tienen una incidencia menor de manera delictiva, sino que también tiene que ser aplicada de manera transversal precisamente para este primer distrito judicial y lastimosamente no lo hemos hecho. Bien, profesor Chan, ahora, luego de esta realidad viene el tema de los acuerdos de pena. ¿Qué es un acuerdo de pena? Bueno, es una pena negociada, habla el artículo 220 que tiene que haber 1/3 de la pena para poder negociarla. Le vamos a poner unos ejemplos concretos, el tiempo siempre es rápido, pero voy a tratar de ejemplificar algunas cosas. Por ejemplo, el tipo de delito, posesión ilícita de arma, artículo 333 del Código Penal. Usted lo va y lo revisa, el tope de la pena, ok, 8 años, 8 por 12, 96, lo divide entre 3, le da 32, y usted dice, bueno, al tope y al mínimo. El tope 96, el mínimo 32. Bueno, cuando usted va a un acuerdo de pena negociado con algunas unidades del Ministerio Público, no voy a referirme de todos de manera general, pero sí con algunas, dicen, no, profesor Chan, lo que pasa aquí es que 96, le restamos 32, usted tiene 64 a la pena, listo. Ese es el acuerdo de pena. Digo, wow, impresionante. Digo yo, ¿y a qué vamos a derivar eso? Porque cuando vamos a un acuerdo de pena, pues lógicamente tenemos que ver los grados de participación. Cuando vamos a un acuerdo de pena, que es lógicamente una sentencia que se va a juzgar, es una de las veces donde el juez de garantía se convierte en un juez de juicio, pues lógicamente tenemos que ver los hechos. ¿Será que los hechos son los mismos hechos? A ver, voy a ponerles un ejemplo de manera muy práctica. Si ahorita saco una 9 milímetros aquí, en esta sala, y no tengo la posesión ilícita de arma, su procuradora Aniluz Carles va a decir, bueno, agárrenlo inmediatamente, que no tiene el permiso. Bueno, muy bien, ahí me van a aplicar 64 meses porque dice, si vas a juicio, eso es lo que te van a aplicar, Chan. ¿Y dónde están los temas de las atenuantes? ¿Será que no existen las atenuantes y las agravantes en este país? ¿Será que los hechos son los mismos? A ver,
si en este momento me traslado, por ejemplo, a un tío que tengo en Chupampa, en el área del interior, en Herrera, y que a él le gusta la caza, y que muy probable tenga un rifle de subsistencia, y yo vengo y agarro ese rifle y me lo llevo, y está la gente de mi ambiente que anda muy activada por allí, y dice, oye, agarramos a Chan agarrando una iguana, y tenía una posesión ilícita de arma con un rifle de caza. Adivinen qué me quieren aplicar, 64 meses. Serán los mismos hechos, señores. Estamos hablando de las armas, pero cada hecho es distinto. A ver, cada robo es diferente, profesor Chan. Totalmente, señores. ¿Por qué? Porque cada robo tiene hechos distintos. Nunca van a ser las mismas personas, nunca va a ser lo mismo que se robó, nunca va a ser, o sea, todo es distinto. Entonces, cuando estamos hablando de los acuerdos de pena, tenemos que entender la lógica del acuerdo de pena. Pero cuando vamos donde el fiscal dice, no, el superior dice que esa es la tabla, licenciado Chan. Wow. Ok. Vamos donde el superior dice, bueno, eso es lo que se ha aprobado, licenciado Chan. Wow. Entonces nosotros, primero, en el tema del play better game, que así como se llama y que viene del common law, queremos utilizar un sistema norteamericano en este país, sistema del common law, porque los chilenos lo traen, porque los colombianos, todos lo han estructurado base, porque la oralidad es common law. ¿Sencillo? Así de sencillo está. Ah, pero queremos ciertas cosas y otras cosas no las queremos. Entonces, ¿qué realmente queremos finalmente? Si esto es un sistema y los sistemas no se pueden ver de manera distinta. Ejemplo, el Código Penal ahora, reforma. ¿Cuándo nos vamos a sentar en este país a analizar de manera integral las cosas? Lo que hay que hacer es hacer un cambio en el Código Penal, no generar parche y más parche. ¿Y dónde está la política criminológica de este país? No hay seriedad realmente con relación a estos aspectos. El Código de Procedimiento Penal, 2, 3 cambios cosméticos, make-up, dicen los gringos, cambios de cosméticos. O sea, por Dios, ley 63 del año 2008, estamos a 17 años de esa ley. Ya llegó el momento y la hora de cambiar y de modificar. Hay cosas buenas que tiene la ley, yo no lo voy a negar, pero hay muchas cosas malas que si yo me pongo a delimitar aquí, ese tiempo no me alcanza. 3 días más, magistrado Zamora, ¿dónde está? No nos alcanza para debatir las cosas que hay que mejorar de esa ley 63 del año 2008. El año pasado hablé de los medios de impugnación. Aquí trajeron un recurso de anulación. ¿De dónde sacaron eso? Esa es mi pregunta que yo me hago. Eso no existe en ninguna parte de la analogía jurídica de este país. Por Dios. Ah, porque chilenos vinieron y dijeron, inventaron. Por favor, señores. Aquí el que llega y dice, ¿cómo es posible que aquí esta anulación de dónde la sacaron? La casación la convirtieron, la anulación la convirtieron en la casación anterior. En la casación es un amparo judicial realmente. Eso es un desastre. Eso es lo que tenemos a nivel de medio de impugnación en este sistema penal acusatorio con la ley 63 del año 2008. Y todavía estamos pensando o esperando que requiere reforma. Requiere reformas integrales y profundas, señores. No solamente el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal también. Ejemplo, estaba hablando con la doctora Luisa. Y la doctora Luisa me dice, no, la ley 906 del año 2004, que es el Código de Procedimiento colombiano. 3 años después, reforma, pero unas reformas sustanciales. Y han hecho varias reformas después, no lo hemos hecho en este país. Miren, ley 474, porque el tiempo se agota, pero podemos seguir hablando, ¿ah? De verdad que sí. Ley 474 de delitos sexuales. Aquí hay que abrir el compás y no lo vean las damas, ay, el profesor Chan y todo lo demás. No, veamos política criminológica. Veamos análisis dogmático jurídico. Veamos en claridad y con consecuencias. ¿Cómo se van a aumentar las penas en este país a los delitos sexuales? Pena base de 7 a 12 años. Pero cuando usted ve todas las agravantes que tienen, que son como 7, en esa nueva ley, 25 años, por Dios. O sea, yo les voy a ser sincero, muy objetivo, trato de ser lo más imparcial y lo más independiente posible. O sea que un homicidio simple en este país que va de 10 a 20 años, ahora estamos hablando con un delito sexual, que no estoy diciendo que no sea menos grave. Estamos hablando del bien jurídico tutelado. Por un lado el bien jurídico tutelado es la vida, por el otro lado, lógicamente, el tema de la integridad, del pudor de la dama. Es importante, claro que es importante. Claro que son fundamentales, pero el bien jurídico de la vida en un homicidio simple a 20 años y los delitos sexuales a 25, aquí hay un tema que hay que analizar y que hay que revisar. Yo no estoy en contra del aumento de las penas, no me malinterpreten, pero desproporcionadamente es un tema a analizar, a revisar. A ver, profesor Chan, el tema de los delitos consensuados. Vamos a hablar un poquito de eso, del artículo 3 de la ley 474, veamos, y los invito, si no la han leído, léanla, porque realmente es un tema que hay que analizar. 8 a 12 años para una persona que tenga relaciones consentidas con alguien menor de 18 y mayor de 14. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? A ver, profesor Chan, biológicamente, las damas no me dejarán mentir.
Usualmente cuando están en el colegio siempre tratan de buscar al chico un poquito más adelante, 2, 3 años por encima de su edad. ¿Por qué? Porque eso es una razón biológica, que no voy a debatir aquí, pero que es una realidad social. Cuando estás en secundaria te gusta de repente los últimos años, te gusta el chico de la universidad, 2, 3 años. Imaginemos ahora un caso hipotético. A ver, profesor Chan, usted que le gusta ser práctico y sencillo. Un chico de 19 años con una niña de 17. ¿Qué tal si les digo? ¿Ah? ¿Qué tal si les digo que ahora está enfrentando una pena de prisión de 8 al mínimo, al máximo al 12? Lastimosamente porque aquí no hay manera de ver las cosas de forma integral. O sea, tenemos que analizar las cosas porque cada hecho son distintos. Estamos hablando de una relación consentida, claro. De 2 años de diferencia, ¿usted cree que ese pelado tiene que estar enfrentando una pena de prisión mínima de 8 a 12? Por Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Nosotros no podemos ir apagando fuego por ahí en cada esquina. No, hay que ver el sistema. Y es por eso que yo les enseño a mis estudiantes de maestría, de pregrado y donde yo doy clases, que el derecho es un sistema, no se ve de manera aislada, no son islas elementales por allí y por allá, no, es un sistema jurídico que lógicamente para poder analizarlo, para poder reflexionarlo y para poder hacer las cosas bien, tenemos que verlo en su conjunto integral. ¿Eso se ve? No se ve. Ahora veamos pues el tema de los acuerdos de pena ahora con la ley 474 de delitos sexuales e incluyen el tema de los acuerdos de pena. Impresionante. Veamos. Bueno, ahora dice validar. A ver, vamos a los conceptos etimológicos, pues. ¿Qué es validar? Para ver. O sea, yo les enseño a mis estudiantes de pregrado a ver temas muy básicos. A ver, validar, validación. O sea, una aceptación, pues. Si no valido, entonces no hay aceptación. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, vamos a tener que utilizar hermenéutica jurídica, interpretaciones jurídicas, análisis constitucional para poder ver qué será validar. Hombre, pues nada. No válido, pues no hay acuerdo, así de sencillo. Muy bien, pero ahora veamos entonces hacia dónde nos va a llevar esto. Nos va a llevar a que uno de los delitos más complicados para poder probar son los delitos sexuales. No lo digo yo, lo dice la doctrina penal. Es muy complicado, porque hay una serie de elementos que se tienen que cumplir. Los que han visto delitos sexuales en algún momento de su vida recordarán estos temas. Profesor, corroboración periférica, incredibilidad sugestiva, el tema de la clandestinidad, el tema de la persecución o el señalamiento de manera constante, son los elementos que utiliza la doctrina penal para poder, ¿qué? Para poder acreditar por parte del juez que va a tener que hacer una valoración probatoria, que no veo acá al profesor Jordi Nieva Fenol, mi maestro de valoración probatoria. En estos días tuve una conferencia con él y estaba yo muy feliz, y después cena, haciéndole una gran cantidad de preguntas. Que bueno, quedaron algunas conclusiones ahí por analizar. Pero en los estándares de prueba y valoración de prueba, cuando va a ser el juez a nivel de delitos sexuales, tiene que verificar estos 4 elementos que les he mencionado. A ver, ¿cómo hacemos entonces? Si los familiares dicen no porque es menor de edad, tiene la representación legal, se puede entender. Tiene discapacidad, no, se puede entender. Y ahora, cuando enfrentemos a la realidad práctica y lastimosamente no sean tan claros para poder demostrar la responsabilidad penal y la persona queda absuelta, ¿cómo quedamos? Pero qué tal si les digo que yo acaba hablando con la vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que está con nosotros y que nos acompaña en esta mañana y me decía, Jorge, eso es muy peligroso y creo que parte de su conferencia va precisamente hacia allá. Precisamente hacia allá. Quiere decir que lo que está pensando el profesor Chan no es una locura, pues sino que es una realidad, porque uno piensa y luego existe, como dice René Descartes. Entonces, cuando uno lo dice en este tipo de foros, la gente dice, no, pero ¿de dónde sale este tipo? Pero cuando un internacional, como va a ser ahora con la experiencia colombiana, lo va a ratificar, entonces comenzamos a abrir los ojos. Y eso es importante, ¿eh? Y para esto sirve la academia, para realmente que nosotros comencemos a pensar de manera diferente. Thinking different, dicen los gringos. Bueno, esa es parte de la idea. El derecho no se puede pensar como 2 más 2 es 4 y ya está. No se puede pensar que 96 menos 32 da 64 y ya está. Y listo. Va para la chirola, pues no hay para más nada. 64 arriba de 60, directamente la detención provisional. Miren, el sistema penal acusatorio, y acá está el maestro Dionisio, que no me dejará mentir, ha fracasado. Ha fracasado. ¿Sabes, profesor Chan? Tan dramático, tan alarmante, tan fuerte. Es nuestra realidad. El artículo 12 del Código de Procedimiento Penal en el control de garantías judiciales dice que no debe ser la detención provisional una pena anticipada. Y después en el último línea, revíselo, en la última línea dice que no habrá
una detención provisional por más de 1 año. Ay, papá. A 3 años juicio oral, cualquier tipo de delito. A 3 años juicio oral, Ciudad Capital, 3 tipos de delitos. Pues fracasamos. Si era la justicia en tiempo razonable, uno de los principios fundamentales. Justicia en tiempo razonable. Adiós a la justicia en tiempo razonable, porque nuestra realidad es otra. ¿Qué tenemos que hacer? Ya se me acabó. Maestro Chan. No, podíamos seguir. Mira, yo iba a Ahora dar no va a apoyar, maestro. Ahora mismo le toca la réplica. Y ya le dejo en el tintero para que comience a pensar en esos 3 minutos adicionales que vienen por ahí en materia de esa discusión probatoria. Entonces, el acuerdo de pena es un mandato de Dios allá en el monte Sinaí o en el monte Everest. ¿Qué piensa usted de eso? Que usted dice que habla con el fiscal superior. Reflexione sobre eso para la próxima intervención. ¿A quién le dejamos el acuerdo de pena? ¿Sigue siendo solo potestad del Ministerio Público o la parte también puede en alguna etapa pedir su acuerdo de penas para que sea objeto de dosificación de conformidad a las normas penales? La parte primera del Código Penal parece que desapareció del ejercicio del acuerdo de pena y le entregamos eso al Ministerio Público. ¿Considera usted que evidentemente qué debemos hacer? Su proposición en 3 minutos en la siguiente intervención. Ahora sí, nuestra siguiente expositora es la maestra Luisa Fernanda Caldas, representa a ese equipo de abogados especialistas que hemos visto desfilar por este instituto en este transcurso de 3 días que han quedado cortos para el ejercicio de la docencia y la práctica académica que debe ser el acto reformatorio del pensamiento de las sociedades. Hemos tenido alta calidad de expositores que han participado y la compañera nos ha recibido en Colombia cada vez que hemos llegado allá con los brazos abiertos. Por tanto, debemos adelantar que está en su casa, doctora. Evidentemente nosotros somos producto de ese instituto y la academia hoy se viste de gala. Para los efectos formales, presentamos a la doctora Luisa Fernanda Caldas, abogada especialista en ciencias penales y criminológicas y candidata al doctorado en Derecho, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Con ustedes, la maestra Fernanda Caldas. Buenos días. Muchísimas gracias al doctor Zamorano y a todos los miembros del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes. Bien, en línea con el tema que han venido planteando tanto la doctora Cris como el doctor Chan, la idea que quiero transmitirles yo hoy es cuál ha sido nuestra experiencia en Colombia con la restricción de los beneficios de toda índole para los delitos sexuales en los cuales quien es víctima es un menor de edad. Entonces, si ustedes miran el tema, digamos, desde 2 perspectivas, ustedes podrían primero hacerlo desde el punto de vista normativo y decir, vamos a ver qué normas tiene este determinado país para enfrentar este fenómeno. Y eso, por supuesto, tiene una contracara y veamos cómo funciona en la práctica. Si nosotros hacemos esos 2 estudios, y es lo que les voy a mostrar a continuación, ustedes pueden observar que nosotros tenemos un sistema normativo muy robusto. Tenemos un sistema normativo que contempla diferentes formas de protección al bien jurídico, de la integridad, la libertad y la formación sexual, no solo, por supuesto, de los menores de edad, sino también de los adultos, pero vamos a dedicarnos solo a los menores. Y allí, por supuesto, dentro de ese sistema normativo no solo está lo relacionado con la tipificación de las conductas, que se sorprende el doctor porque tienen acá 25 años, pues nosotros tenemos 50.
Entonces, no sé cuántas veces se ha aplicado, creo que 0 veces, pero nosotros incluso en delitos sexuales donde las víctimas son menores, tenemos un agravante que nos puede llevar hasta los 50 años de prisión. Y teníamos, por fortuna la Corte Constitucional ya se pronunció, una prisión perpetua revisable para ese tipo de delitos, que la Corte claramente dijo que era inconstitucional, que no servía absolutamente para nada, no era un mecanismo idóneo para proteger a los menores de edad y pues salió de nuestro ordenamiento jurídico. Pero si ustedes miran el sistema normativamente, es coherente, es, digamos que tiene o demanda una alta protección a los menores, pero cuando ustedes contrastan eso con la realidad, van a llegar a conclusiones como las que advertía el profesor Chan hace un momento, y es, veamos si realmente eso funciona. Entonces, miren ustedes, desde el punto de vista normativo, lo que les decía hace un momento, tenemos 3 grupos de conductas: conductas violentas, que es donde están prácticamente todos los delitos sexuales que se ocasionan con violencia. Como ustedes pueden ver ahí, las penas nuestras en los delitos básicos sin agravantes incluso van hasta los 20 y 16 años, y cuando se agravan, unas quedan hasta los 30, otras hasta los 24. Si estamos hablando de conductas abusivas, es decir, los accesos y los actos sexuales con menores de 14 o con personas en incapacidad de resistir, evidentemente la pena sube, y allí es donde se presenta el agravante que les decía de 40 a 50 años. Y luego tenemos un tercer grupo, que es el que tiene que ver con la explotación sexual, en el cual las penas también son bastante altas, van hasta los 25 años, y si la conducta además recae no sobre un menor de 18, sino sobre un menor de 14, pues es aún más alta. Entonces, digamos que uno diría, bueno, existen unas penas relativamente altas. Nosotros en nuestro sistema jurídico desafortunadamente tenemos unas penas muy altas, o sea, nuestro catálogo es absolutamente desproporcionado. Desproporcionado porque es que, miren ustedes, estamos hablando de penas de 50 años. Entonces, claro, dentro de esa sistemática de nuestro catálogo, esa pena podría resultar razonable cuando usted le está diciendo, por ejemplo, a una estafa que se puede llevar 12. Entonces uno dice, bueno, 12 años para una estafa, pues 50 para un acceso. Lo que pasa es que eso obviamente en la práctica no tiene esa aplicación. Entonces, eso desde el punto de vista de lo sustancial. Ahora, ¿cómo más tenemos un sistema normativo en principio robusto y fuerte para proteger los derechos y la libertad sexual de los menores? Primero, prescripción. Nuestras acciones penales en materia de delitos sexuales contra menores de edad son imprescriptibles. Esto, por supuesto, es una imprescriptibilidad vista con una, digamos que con una interpretación que no desconozca la Carta de Derechos de la Comisión Interamericana, de la Carta Americana de Derechos. ¿Por qué? Porque a partir de allí, acuérdense que hay un plazo razonable, entonces tampoco se puede permitir que un Estado tenga de manera ilimitada, y menos un Estado que obviamente va a ejercer la acción penal, tenga de manera ilimitada el ejercicio de esa acción. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho allí? Se limita la prescripción de la acción penal, pero esta empieza a contar desde el momento en el cual se individualiza a un sujeto, se individualiza a una persona, allí empieza a contar. Antes de esa individualización no cuenta. Nosotros teníamos un sistema similar al de ustedes en prescripción de la acción. El de ustedes es, la prescripción cuenta a partir de que la víctima cumple los 18 años. Nosotros tuvimos ese sistema, pero lo que se advirtió allí es que, pues, si a un menor lo ha violado el papá, el día que cumpla 18 años, evidentemente no es que se va a emancipar y soy grande y soy mayor de edad y voy a salir a denunciarlo. No, va a seguir dependiendo de él muy probablemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que se evidenció es que en la práctica, pues eso no pasaba. O sea, en la vida real las personas no cumplen 18 años y se vuelven totalmente independientes. No. Entonces, para evitar que esos casos se quedaran en impunidad y empezaran a correr las prescripciones, lo que hicieron fue correrla para el momento en el cual la persona realmente estaba en capacidad de denunciar un hecho de esos. Entonces, cuenta, pero a partir de la individualización del presunto autor o partícipe de la conducta. Luego vienen las medidas cautelares dentro del proceso. Nosotros no podemos, cuando se dan los requisitos para imponer una medida cautelar dentro del proceso, no podemos imponer una medida distinta a la detención preventiva. Es decir, si se dan los requisitos para una medida cautelar, ni puede ser domiciliaria, ni pueden ser no privativas de la libertad. Tiene que ser privativa de la libertad en establecimiento carcelario. No subrogados penales, es decir, si la persona es condenada por el delito, no hay lugar ni a una libertad condicional, ni a una suspensión de la pena, ni mucho menos a una sustitución de la pena. No hay rebajas de ningún tipo, y aquí engancho un poco con el tema de ustedes. ¿Qué significa esto? Que cuando existe una aceptación de cargos por parte del procesado,
o cuando existe un preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, no hay posibilidad de que esa pena sea rebajada de ninguna forma. Entonces, pues la consecuencia lógica es pues que quién va a preacordar. Si es que yo preacuerdo porque me van a dar algo, pero si no me va a dar nada, pues yo me voy para el proceso. ¿Por qué? Porque es que todavía me queda la opción de que me absuelvan, pero también todavía me queda la opción de que el proceso prescriba, pero también todavía me queda la opción de que nunca pase nada en el proceso y quede, digamos, como muchos procesos, archivados de facto en anaqueles. Entonces, si me espero, tengo más que ganar. Entonces, que ese es uno de los efectos perversos de ese tipo de prohibiciones. Y finalmente, no principio de oportunidad, es decir, no hay posibilidad de que el Estado renuncie a la persecución penal cuando se trata de delitos sexuales en los cuales la víctima es un menor de edad. Esta pareciera mucho más razonable que las anteriores, por supuesto, porque es que en esta lo que le están diciendo al Estado es, usted no le puede perdonar esa acción penal a esa persona. Entonces, esas son, digamos, nuestras restricciones. Ahora, ¿cómo funcionan en la práctica? Que es la contracara que yo les quiero traer y les quiero mostrar. Entonces, aquí yo rescato una idea que planteaba el profesor Chan, pero también la planteaba ayer el doctor Carlos Prieto en una conferencia de laboral, y es, las normas no se pueden juzgar porque están bonitas o porque están bien hechas o porque son armónicas, no, las normas se tienen que juzgar porque sirven para una sociedad. O sea, si una norma no sirve, por más bonita que le quede, por bien redactada que esté, no tiene sentido tener una norma. Las normas son para aplicarlas, si las normas no se aplican, no sirven. Y ese es nuestro problema, que hacemos normas inaplicables. Inaplicables porque no son consistentes con nuestras realidades culturales, ni sociales, ni jurídicas. Entonces, miren cuál es el efecto de este tipo de normas, como la que les acabo de mencionar. Nosotros, y aquí está la doctora Ángela, que sé que participó de ese proyecto, nosotros en Colombia, precisamente teniendo en cuenta la crisis de la administración de justicia, en cuanto a que tenemos una congestión altísima, y eso por supuesto es igual a impunidad, intentaron con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía, presentar un proyecto de ley para permitir las rebajas de penas en los preacuerdos y en las aceptaciones de cargos en esos delitos. Evidentemente, se incendió el país, claro, porque la gente decía que eso era desproteger los niños, obviamente los trataron de herejes, de todo lo posible. Conclusión, esa reforma nunca pasó, pero miren ustedes que esa reforma fue respaldada por el Consejo de Política Criminal, precisamente con esa cifra. En el año 2005 aproximadamente, cuando estábamos empezando, 2005, 2006, el sistema acusatorio, nosotros teníamos unos índices de condena del 79% a partir de preacuerdos y negociaciones. Hoy en día ese índice ha bajado al 20%, es decir, el 80% no son condenas, son absoluciones, principios de oportunidad, que no es nada, es el 0.3%, o cualquier otra forma de terminación del proceso que en muchos casos se pueda asimilar a impunidad. Entonces, tenemos unos índices súper bajitos de condenas. En segundo lugar, miren las tasas de absolución. Nuestra tasa de absolución en general, es decir, un proceso que se va a un juicio, el 56% de procesos los pierde la Fiscalía General de la Nación, son absueltos. Y de esa tasa general, la tasa de absolución en delitos sexuales es altísima, es del 42%. Ojo, esto no significa que los 68 restantes se condenen, no, hay muchas otras formas de terminación del proceso, las condenas son mínimas. Yo estaba ahorita revisando unas últimas cifras y nosotros tenemos más o menos 45.000 procesos, 45.000 noticias criminales en el último año por delitos sexuales, y de esas 45.000 realmente las que llegan a juicio son muy pocas, y las pocas que llegan terminan casi siempre absueltas, y la razón la planteaba ahorita también el doctor, la dificultad probatoria en estos delitos es altísima. Y si además de eso usted es culpable y no le dan nada por aceptar, pues sencillamente en el juego de la estrategia es mejor irme al juicio a ver si de pronto gano algo, lo que sea, pero puedo ganar más que si preacuerdo. Y finalmente, y esto me parece más grave, son las soluciones de facto. ¿Qué ha venido pasando en la práctica? Y esto se ha, digamos que, descubierto a partir de decisiones de la Corte. Cuando la Fiscalía, la defensa, quieren solucionar de alguna forma el problema penal, entonces lo que ha sucedido es que se llegan a acuerdos por fuera del proceso, pero además acuerdos que desconocen completamente los hechos ocurridos. Dos casos recientes. Un señor en una piscina le toca las nalgas a una niña, menor de edad, de 13 años tal vez tenía. Ese caso,
digamos que por alguna razón le querían aceptar cargos, pero como no se puede aceptar cargos, entonces el fiscal dijo, ya sé, vamos a imputarlo por una injuria por vías de hecho. Y entonces, de un acto sexual abusivo o violento, como lo quieran plantear, que le podría dar una pena de no menos de 10 años, terminamos en una injuria por vías de hecho como de 12 meses. Entonces, ese caso llegó a la Corte. Y hasta que llegó a la Corte, muchos años después, fue que se advirtió que eso estaba sucediendo. Evidentemente la Corte decretó la nulidad, dijo que eso tenía que rehacerse otra vez e imputarse por el delito que era correcto, que no era ese. Segundo caso, un señor y una señora eran mayores de edad en este caso, pero sucede igual con los menores. Tiene unas grabaciones íntimas de su pareja, terminan la relación y el señor le dice, o usted tiene relaciones conmigo o yo muestro las grabaciones. Y así tuvo 6 meses a la señora. Delito, constreñimiento. Hasta que llegó a la Corte y la Corte dijo, ¿cuál constreñimiento? Si evidentemente acá hay un acceso carnal violento, la diferencia es que la violencia es psicológica, pero eso no es un constreñimiento, que entonces si usted no me muestra, si usted no quiere que yo le publique sus fotos íntimas, entonces tenga relaciones sexuales conmigo. ¿Dónde está el consentimiento ahí? Igual, hasta la Corte tuvo que llegar para que decretaran la nulidad y rehicieran el camino del proceso. Entonces, ¿qué es más peligroso? Darle una rebaja en una pena para que la persona preacuerde y tenga una motivación para preacordar, o seguimos permitiendo estas soluciones de facto que son, primero, absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico, desconocen absolutamente los derechos de las víctimas y adicionalmente generan una impunidad que se traduce en descrédito de la administración de justicia. ¿A quién le cabe en la cabeza que un proceso como el que les acabo de contar o como los que les acabo de contar, termine en un preacuerdo con una pena de 10 meses o de 8 meses, cuando claramente lo que había era un delito sexual? Eso es un descrédito para la administración de justicia. Y entonces, a medida que esos descréditos se van sumando, la administración de justicia se ve comprometida en su legitimidad. Y ese es el mensaje que hay en el fondo. Estamos deslegitimando la administración de justicia porque nos rasgamos las vestiduras porque alguien propone un proyecto de ley para bajar una pena cuando la persona acepta los cargos. Entiendo, por supuesto, la dificultad, entiendo, por supuesto, lo delicado del asunto, porque son los derechos de los menores. Entiendo, porque no es una situación ni de Colombia ni de Panamá, es mundial, que hoy en día existe unas altas tasas de delitos sexuales contra menores. La pregunta es, y es que eso lo vamos a arreglar solamente con el derecho penal, con penas de 50 años que nunca llegan. Es que si la pena llegara uno diría, bueno, pero es que la pena no llega. Esa pena no se impone, esa pena si se impone no se cumple, pero además las tasas de condena, volvemos al punto, son mínimas. Entonces, la pregunta, y con esto cierro, es, ¿realmente, son mecanismos idóneos? Vuelvo y les digo, normativamente puede que sí, les quedaron muy bonitos, pero en la práctica, ¿para qué les sirven? ¿Realmente ustedes se están protegiendo en algo o no? Entonces, ese es el punto que quiero dejar de reflexión. Gracias. Gracias, maestra Luisa. Vamos a comenzar en otro orden. Ya vamos a darle la palabra al compañero Chan. Ya se acaba de plantear una contradicción que no se aleja del derecho panameño. ¿Qué comparación puede hacer usted, compañero Chan, en materia de la posibilidad de ese último aumento de pena que acaba de patrocinar la estructura jurídica panameña frente a la realidad colombiana, que nos ofrece una realidad casi similar, sin resultado con el aumento de pena? Sí, realmente 2 minutos, compañero Chan. Sí, realmente muchos temas, ¿no? En 2 minutos no va a alcanzar poder hacer un análisis de conclusiones que yo quería brindar en esa aproximación que hice hace un rato, metodológicamente y epistemológicamente hablando, pero al final del camino, mira, por ejemplo, prueba anticipada, metieron prueba anticipada en la ley 474, el último punto de la ley 474, para el tema de los delitos sexuales. Pareciera lógico tener una prueba anticipada por el tema de la revictimización. Hombre, pero la prueba anticipada va ante quién, ante el juez de garantía. El juez de juicio va a perder inmediación de manera directa. Profesor Chan, va a ver un video, no es lo mismo. No es lo mismo. El tribunal de juicio pierde inmediación
podamos colocar al niño, podamos colocar a la víctima, ahora con el tema de la prueba anticipada. Siempre ha estado la prueba anticipada ahí, eso siempre estuvo en el Código de Procedimiento Penal. Ahora lo incluyeron para el tema de los delitos sexuales. Un tema que hay que analizarlo integralmente. Si usted analiza las cosas como una isla, entonces estamos desenfocados, porque esto es un sistema, y los sistemas se analizan de forma holística. Lo que acaba de decir la doctora Luisa con relación a los temas de Colombia, nada, es una crónica de una muerte anticipada. Eso es lo que nos acaba de decir, nos acaba de mostrar a nosotros nuestro reflejo en los próximos 8 años. Miren, cuando yo le conversaba acá a la doctora y le decía, doctora, para llegar a juicio oral, ¿cuánto demora Colombia en este momento? Me dice la doctora, 8 años. Digo yo, wow, para allá vamos nosotros. O sea, no nos hagamos ni nos miremos hacia atrás. El tema de la concentración, que gracias a Dios todavía la tenemos acá, ya Colombia tuvo que romper la concentración. Es decir, van a un juicio oral hoy y de repente una práctica de prueba, para aquí, tengo otro juicio a las 2 de la tarde, reprográmame para el otro año, o en 6 meses, o en 8 meses. Esa es la realidad colombiana. ¿Y por qué esa realidad colombiana es así? Por el volumen de casos que están manejando. Pero si nosotros vamos como estamos en este momento, los 3 años que tenemos, en los próximos años se van a convertir en 4, 5, 6 y vamos a quedar igual que el tema colombiano. Con el tema de los delitos sexuales y los acuerdos de pena, lo mismo. Así que es momento de poner las barbas en remojo y por eso es que la academia siempre tiene que estar pensando, analizando, profundizando estos temas para que sea perfectible. Gracias, compañero Chan. Gracias, excelente su participación. Maestra Fernanda, si tuviera que usted que señalarnos en unos 2 minutos cuál es su posición o cuál debería ser la posición, seguir aumentando pena, reducir la pena, mantener los acuerdos de pena, ¿qué hacemos con esa realidad colombiana que Chan dice que en 8 años va a ser la realidad panameña? Gracias, doctor. Indiscutiblemente yo creo que nosotros tenemos que volver a un derecho penal mucho más racional y más aplicable. Y volver a un derecho más racional y más aplicable implica no solo tener un catálogo de delitos y de consecuencias penales razonable, es decir, no penas de 50 años que no se aplican, sino penas que realmente puedan aplicarse en un tiempo corto, porque es que allí creo yo que viene el otro problema. No es solo tener la pena y tener una pena razonable, es que nuestro sistema procesal logre llegar a decisiones definitivas. Si hay que absolver, se absuelve, no pasa nada. Pero si hay que condenar a una víctima, no le sirve la condena 25 años después. Miren, acabo de pasar un caso en Colombia que seguramente ustedes lo han oído, y es una niña que el papá le había pegado cuando era chiquita de 5 años, y la condena salió cuando tenía 15. Y ya nadie quería la condena por violencia intrafamiliar, y ella decía, no, pues yo ya tengo 15 años, ¿ya para qué? Eso ha sido una situación, por ejemplo, muy controversial en Colombia, porque nadie quería ya la pena y todo el mundo decía, pero ¿ya para qué? O sea, ya tengo 15, ya voy a ser mayor de edad, ya ni es que ni me interesa el caso, y mi papá y yo además nos llevamos súper bien. Entonces, el problema de la pena era que iba a generar una disfuncionalidad familiar. Entonces, si usted le resuelve ese problema a una persona en 1 año o en 2 años, es razonable. Pero 10 años después, y les estoy hablando de algo tan sencillo como una violencia intrafamiliar. Entonces, ese es el punto. Si nosotros no tenemos consecuencia entre la fecha del hecho y la fecha en la que se resuelve de fondo el asunto, vuelvo y les digo, o condena o absuelve, pero resuélvalo. Porque es que el problema es que cuando todo llega muchos años después, cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia. Ese es el problema. Entonces ahí es donde creo yo que debemos volver a ser razonables, y allí por supuesto hay que mantener los acuerdos de pena, claro, y para todos los delitos hay que buscar formas de que la justicia pueda oxigenarse y pueda realmente dedicarse a los casos más graves. Gracias, maestra. Seguimos con esa discusión tan álgida que tenemos. Los acuerdos de pena han traído un revuelo a nivel internacional frente a la situación de los delitos sexuales. Compañera Cris, desde la óptica de la Defensoría Pública, ¿qué ha pasado con
esos aumentos de pena se han aplicado, es la realidad nuestra con la realidad panameña. ¿Qué pasa con la realidad de los acuerdos de pena y esos aumentos de pena en la práctica? ¿Se llegan a condena? ¿Hay absolución? ¿Qué está pasando? Sí, voy a reclamar el minuto que dejé en la presentación anterior. Lo importante aquí, gracias por concederme los 3 minutos. Aquí lo importante es, 1, los sistemas procesales funcionan en la medida en que los intervinientes los hagamos posible y los facilitemos. Para mí eso es fundamental. Me hiciste unas preguntas hace un rato en cuanto a el momento para validar los acuerdos de pena. En juicio oral se validan acuerdos de pena. Los jueces promueven que se validen los acuerdos de pena y las partes llegan a acuerdos de pena en juicio oral. Pero era necesario llegar hasta el juicio oral para validar ese acuerdo de pena y renegociar la pena. No, definitivamente no. Otro aspecto fundamental, analizando nuestro Código Penal, los límites de las penas en delitos sexuales, 18, 20 años. Me preguntaste sobre la modificación a la norma y cómo quedamos ahora en la mitad de la pena, incluyendo la individualización de la pena, las atenuantes que habló el profesor Chan y el escenario que ya estamos viendo en Colombia. ¿En cuánto quedamos? En un delito de 20 años, con la mitad, 10 años. Incluso, recuerden que la normativa prohíbe sustitutos o subrogados penales si la víctima es menor de 14 años. Expectativa y práctica en el ejercicio de la defensa pública, validamos acuerdos de pena antes del juicio oral precisamente para negociar muy bien esa pena. Sin embargo, hay 2 situaciones que yo creo puntual analizar respecto a esta reforma. 1, la validación de la víctima. ¿Hasta dónde esa validación de la víctima puede llegar incluso a acuerdos tras bastidores, víctima, acusado, y que cuando lleguemos a juicio oral, entonces tengamos los intervinientes algún tipo de diatriba, porque la norma está y debemos cumplir ese intervalo penal que establece la norma? Las víctimas a veces no van a los juicios, tratan de negociar previamente con las personas acusadas. Y eso nos genera a nosotros también situaciones de riesgo porque el Ministerio Público no puede retirar esa acusación porque tiene una víctima, porque hay una defensa de víctima, hay un querellante. ¿Y qué pasa con la defensa pública? Explicarle también a la persona que representa que es una potestad del Ministerio Público ofrecer o no los acuerdos de pena y se fuerza a realizar el juicio oral. Y de otro aspecto, definitivamente que con esta reforma todo lo que habíamos negociado en la multiplicidad de causas que llevamos por delitos sexuales, porque en efecto realizamos tanto juicios como acuerdos de pena en delitos sexuales, va a tener que ser reevaluado y esa expectativa de cumplir esos fines y funciones de la pena que establece el Código Penal para esa persona que en estos momentos está privada de libertad, va a generar un cambio definitivamente porque la mitad de la pena no era lo que aspiraba hasta hace un mes. Agradecerles a todos su presencia aquí, agradecerle al Instituto Colombo Panameño y agradecerle a los panelistas y los invitamos a las 2 de la tarde para que continuamos con la discusión de este derecho penal cambiante y impulsando la academia. Gracias. Bueno, nosotros nos toca finalmente, Cris, la parte conclusiva de esta mesa. Tenemos que señalar que los acuerdos de pena han generado una gran discusión en el sistema. Consideramos que la publicidad del sistema es la que ha permitido que los acuerdos de pena sean no validados. Consideramos que los acuerdos de pena deben regresar al órgano judicial. El órgano judicial le robamos al órgano judicial la detención preventiva y le regresamos al Ministerio Público la posibilidad de establecer las penas. Consideramos que si se hacen y se regresa la posibilidad de la determinación de los acuerdos de pena a través de los tribunales, hace la publicidad y no se ven esos acuerdos de tras bastidores, lo que va a permitir que el órgano judicial vuelva a retomar el artículo 79, se perdió la individualización, se perdió el fin de la pena, se perdió el objetivo. Lo que pasa es que Dios dijo que la pena son 96 meses y se acabó. No, eso debería ser regresar a los principios de garantía fundamentales que nos permitan de una u otra forma entender lo que el maestro Habermas señaló en su obra sobre facticidad
y validez de la norma jurídica. Solo son válidas aquellas normas donde todos los participantes se encuentren como parte del discurso racional. Es decir, que no podemos sesgar a una sección de la sociedad el derecho de generar acuerdo de pena. Muchas gracias, muy agradecido y muy agradecido a todos los participantes. Y más agradecidos estamos todos nosotros. Maestro Tuñón.